Hola, ¿cómo están? Bueno, en este breve video vamos a revisar un poco cómo podemos mejorar la redacción de consignas, sobre todo en los parciales o en los trabajos prácticos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué solicita la consigna. Veamos una consigna del trabajo práctico obligatorio de las unidades 3 y 4, que decía: señale las dos definiciones de la noción de predicado que se reconocen en el texto de Di Tullio y Malcuori 2012 e ilustre con ejemplos distintos de los que aportan las autoras. Bien, acá nos piden, por un lado, dos definiciones de predicado, es decir, que un mismo término se va a definir de dos maneras distintas, y después nos piden ejemplos. Aunque no está explicitado en la consigna, si un mismo término tiene dos definiciones, va a haber que establecer las diferencias entre ellas. Y eso va a suponer que en alguna parte de la respuesta voy a utilizar un conector para contrastar estas definiciones. Conectores como mientras que, en cambio, a diferencia de. Entonces, tener en cuenta esta relación entre el contenido de la respuesta y la estructura y los términos que voy a utilizar para que esa estructura se haga visible. Otra consigna: indique cuáles son los fenómenos fonológicos y fonéticos distintivos del español de la región rioplatense y descríbalos brevemente. Bien, acá teníamos que leer el texto y simplemente ver cuáles eran los fenómenos fonológicos y fonéticos y después describirlos. ¿Cuál es la dificultad en esta consigna, para resolver esta consigna? Básicamente que no alcanza con ubicar, ¿sí?, la zona del texto en la que aparecen estos fenómenos que se requieren en la consigna y copiarlos. No alcanza con eso. Lo que tenemos que hacer es parafrasear, reformular lo que dice el texto original, pero tengo que darme cuenta qué cosas puedo reformular y cuáles no. Es decir, hay ciertos términos disciplinares específicos que no van a tener sinónimos, esos van a quedar tal cual, pero hay otros términos más generales que sí voy a poder reemplazar por expresiones sinónimas. Entonces, recordemos esto: no alcanza con copiar y pegar para dar cuenta de que comprendí un texto. Eso lo único que da cuenta es que por ahí reconocí la palabra, ¿sí?, la expresión fenómeno fonológico. Entonces, donde aparece fenómeno fonológico, copio todo el texto y con eso supongo que la pregunta está bien respondida. Y no, ya les digo, no alcanza con eso. Bien, una vez que nos fijamos en lo que solicita la consigna, vamos a planificar la respuesta. Es decir, vamos en un borrador, vamos a escribir unas líneas sobre las partes que va a tener esa respuesta. Recordemos que en general las respuestas de examen no van a tener más de 1, 2, 3 párrafos, ¿sí? En el caso que vamos a ejemplificar hoy va a ser un párrafo solo. Bien, ese párrafo tiene que tener siempre esta estructura. Tiene que haber una idea principal, después un desarrollo de esa idea principal en la que vamos a dar ejemplos, apoyos teóricos, detalles de lo que se dice en la idea principal y finalmente una conclusión que va a retomar lo que se dijo en la introducción y también en el desarrollo. Vamos a ver cómo redactar la tesis o idea principal. Ahí vamos a plantear el tema y lo que se dice acerca de ese tema, ¿sí? No es que alcanza con enunciar el tema nada más. Ya tengo que decir algo, para que la introducción tenga contenido, tengo que decir algo acerca de ese tema en general. Retomo un ejercicio, un texto que trabajamos a lo largo, en algún práctico, el de la gramática especulativa, ¿no? La gramática especulativa, ese es el tema, considera que el lenguaje refleja la realidad que subyace a los fenómenos del mundo físico. Entonces ahí, ¿sí?, dije algo acerca de ese tema. No es que simplemente presenté la gramática especulativa, es un tipo de gramática, nada más. No, digo algo acerca de ese tema, le doy contenido a esa introducción. Una vez que tengo la idea principal, la voy a desarrollar. Retomo el tema siempre, que es esta corriente, o para los gramáticos especulativos, ¿sí?,
Y entonces digo que la gramática especulativa se centró en esto, en descubrir los principios detrás de la relación de la palabra con el intelecto y con la cosa que representaba o significaba, y que para ellos la palabra adopta las diferentes formas de las partes del discurso para representar los distintos modos en que puede existir la cosa representada, como sustancia, acción, cualidad, etc. Entonces ahí agregué nueva información que respalda la tesis, ¿no? La tesis que afirmaba que el lenguaje, para los gramáticos especulativos, refleja la realidad. Bien, y ahora lo que voy a hacer es cerrar la idea en una conclusión. Así, es decir, voy a utilizar este conector de consecuencia para respaldar justamente esta conclusión. A partir de todo lo que dijimos, podemos afirmar esto. La gramática especulativa se convirtió en una teoría filosófica sobre las partes del discurso y sus modos de significar. Entonces, acá combinamos, ¿sí?, lo que se dijo en la idea principal, pero también algo de lo que mencionamos en el desarrollo. Bien, eso en relación para revisar rápidamente cómo tiene que estar formado el párrafo, qué cosas incluir en la tesis, qué cosas en el desarrollo y qué cosas en la conclusión. Ahora vamos a pasar a ejemplificar en una pregunta de parcial. ¿Qué haríamos? Voy a tomar la consigna sobre el léxico cuando analizamos el texto de Correa y Rebolledo Couto. La consigna decía: señale qué aspectos de la historia de la lengua registra el léxico, indique 2 fuentes del léxico propios del español de la región rioplatense y ejemplifique. Bien, entonces ahí ya tengo que detectar bien qué es lo que solicita. Primero, especificar cuál es la relación entre historia y léxico y después buscar 2 fuentes del léxico y dar ejemplos. No tengo que olvidarme de que nada de eso falte en mi respuesta. Entonces paso a redactar un borrador. Busco rápidamente cuál es la relación entre historia y léxico. Y bueno, según los autores hay una relación estrecha entre el léxico y la historia porque en él queda registro de las ocupaciones de los territorios, de los contactos sociales, culturales, políticos, las aproximaciones, o sea, da más información, pero me voy a quedar solamente con esto. Y después me piden 2 fuentes del léxico del español rioplatense y ejemplos. Bien, voy a elegir el léxico quechua y el léxico guaraní. Hay otros, pero elijo quedarme con esos. Bien. Una vez que ya tengo ese esquema en la cabeza y en mi borrador, lo que voy a hacer es redactar la respuesta. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, lo que voy a hacer es retomar lo que se preguntaba en la consigna, ¿sí?, para que quede claro qué pregunta estoy respondiendo, más allá de que ponga el número o la letra que tenía la consigna. El léxico se relaciona estrechamente con la historia, pues en él quedan huellas de las ocupaciones territoriales y de los contactos lingüísticos y culturales que han tenido lugar en una región. Listo, ahí planteé la introducción. Ahora voy a entrar a desarrollar. ¿Cuál es esa región? En la región dialectal léxica rioplatense, que comprende Buenos Aires, Montevideo, Asunción y Santiago, entre paréntesis pongo cuáles son los autores que postulan que esa región existe, que son Moreno de Alba y Fontanella. Entonces, en la región dialectal léxica rioplatense, entre otras culturas, han influido el quechua y el guaraní. Ahí ya tengo la parte que pedía dos fuentes del léxico rioplatense. Y ahora voy a desarrollar ejemplos para el quechua y ejemplos para el guaraní. Hay varios términos provenientes del quechua: mate, cancha, chaucha, guanaco. Por otra parte, del guaraní provienen palabras como jacarandá, gorí, aguaraguazú. Ahí ya terminé de desarrollar la respuesta, es decir, ya respondí todo lo que me pedían en la consigna. Puedo agregar información, siempre que sea relevante y que yo pueda parafrasearla, es decir, que la entienda y que pueda decirla con otras palabras. Ahora lo que necesito es cerrar. No sé muy bien cómo cerrar, pero puede ser que el texto con el que estoy trabajando me ofrezca alguna punta. En efecto lo hace, yo lo voy a poner al final, pero el texto en realidad habla de esto al principio.
¿sí? Y voy a relacionarlo con los ejemplos que di. Entonces voy a decir, en estos pocos ejemplos se puede ver que todo aquello que distingue culturalmente a una región, su flora, su fauna, sus tradiciones religiosas, musicales, culinarias, etc., se refleja en el léxico. Y ahí ya tengo una respuesta adecuada para un parcial. Saqué la información que me solicitaba la consigna, reformulé lo que decía el texto original y acomodé en las distintas partes la información. Bien, ¿qué cosas no hay que hacer cuando respondemos una consigna? Por un lado, generar respuestas que sean dependientes de la consigna. Es decir, que para saber qué es lo que se está respondiendo, ¿sí?, el lector tiene que ir y revisar cuáles eran las preguntas, ¿sí?, a ver de qué se está hablando. Aunque el docente sea el que redactó la consigna, es decir, que va a entender de qué habla el texto, siempre es mejor iniciar la respuesta incluyendo en ella lo que se solicita en la consigna. Por ejemplo, acá la consigna dice, se responde así: el estatus informativo de los referentes en un enunciado fue estudiado por Ocampo en 1989. Bien, yo puedo pensar, bueno, no sé por qué está hablando de esto. ¿Sí? La consigna en realidad lo que pedía era que se relacionara, que se hablara de aquellos estudios que relacionaban sintaxis con las propiedades informacionales de los enunciados. Entonces, si yo comienzo el texto diciendo varios estudios sociolingüísticos se centraron en la relación entre la estructura sintáctica y las propiedades informativas del enunciado. Y ahí sí puedo hablar de la investigación de Ocampo. ¿Sí? Entonces, recordemos de no generar respuestas que dependan, ¿sí?, de la consigna para ser comprendidas. Otra cosa que no hay que hacer es copiar el texto fuente y hacer cambios mínimos. Por ejemplo, para tratar el léxico rioplatense, Fontanella 2004 presenta la clasificación de Moreno de Alba 1992. Hasta ahí está idéntico. Después el texto dice quién determina que Buenos Aires, y en la respuesta pusieron el cual determina que Buenos Aires, es decir, el cambio es mínimo, eso no da cuenta, eso no es una paráfrasis, ni da cuenta de que se comprendió el texto, es decir, porque lo que hace es copiarse casi todo igual. Entonces, tampoco copiar el texto fuente con muy pocos cambios, respetando la estructura del texto siempre, es decir, pero respetándola a rajatabla y no de acuerdo con la información que yo quiero dar en la respuesta, no da cuenta de que hayamos comprendido cabalmente el texto. Y por último, otra cosa que no hay que hacer es escribir mal las oraciones y dejarlas así. Es decir, no es que hay que escribir bien desde el principio, desde un comienzo. No, en general escribimos las oraciones con errores y después las vamos reformulando. Pero tenemos que acostumbrarnos a revisar siempre, ¿sí? Por ejemplo, en esta oración que tiene mínimos problemas, está bastante parecida al original. Dice: aunque el caudal léxico procedente del contacto con el guaraní es el más significativo para la zona, como en ciertos topónimos, pero también en elementos de flora y fauna locales, y no necesito decir pero también, alcanzar con decir como en ciertos topónimos, en elementos de la flora y la fauna locales. Y acá dice o en léxico cotidiano, y en realidad tendría que decir o en el léxico cotidiano. Entonces eso, simplemente acostumbrarnos a revisar siempre, además verificar que el contenido se relacione con la consigna. Después, ver que la estructura de la oración sea correcta, es decir, que la oración esté bien construida, que no haya oraciones rotas en las que la segunda parte de la oración no combina con la primera. ¿Sí? Entonces eso, revisarlo. Después voy a revisar la puntuación y la ortografía, que son como los aspectos más superficiales, aunque no menos importantes. Entonces, acostumbrarnos a revisar siempre también nos va a ayudar a mejorar nuestra performance.